Buenas noches, Puerto Rico, buenas noches, Latinoamérica y buenas noches, mundo. Bienvenidos a otro evento más de NeuroStrategies. Así que es un placer extraordinario compartir con ustedes en esta noche del jueves 28 de mayo, jueves 28 de mayo del año 2020, que no ha sido un año extraordinariamente bueno, especialmente para aquí, para nosotros, para Puerto Rico, pero en esencia queremos básicamente estar felices, estar contentos, porque nos mantenemos con vida y estamos paliando esta situación que nos aqueja. Así que vamos a pedir a la gente que se siga conectando para que te podamos tener esta noche la dicha extraordinaria que vamos a tener de compartir con un profesional de primera, un amigo personal, directamente desde Barranquilla, Colombia. Ya mismito lo vamos a estar presentando. Por ahora te pedimos que te conectes con nosotros y que puedas compartir este video para que puedas estar tranquilo de que la próxima hora va a ser información extraordinaria para ti y para toda tu familia en este momento de crisis que estamos viviendo. Así que le pedimos, síganse conectando, vamos a estar compartiendo. En este momento estoy compartiendo el video en cada una de las redes para que mucha gente pueda llegar y pueda participar del mismo y puedan conectarse a este evento maravilloso que vamos a tener en el día de hoy. Ya tenemos gente conectada de diferentes puntos, así que tenemos gente conectada. Saludos desde Barranquilla, Colombia, al compañero Carlos Alfonso Ardila. También tenemos a mi amigo Enrique Juárez Izaguirre desde Tamaulipas, México. Tenemos a Lilian Burgos que dice que este año no cuenta para Puerto Rico, así que en buena hora, extraordinario. Así que síguete conectando y lo más importante, comparte esta página para que tengas la oportunidad de llegar a otras personas. Así que esta noche me acompaña directamente desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, ciudad costera extraordinaria de mucha gente buena, el doctor Norman López, quien es profesor titular en el programa de Neurociencia Cognitiva Aplicada de la Universidad de la Costa, una universidad extraordinaria allá en la ciudad de Barranquilla. Así que buenas noches, doctor López, bienvenido a NeuroStrategies. Buenas noches, estimado doctor Martínez. Gracias por la invitación y cordial saludo a todos los oyentes. Extraordinario, qué bueno que está con nosotros. Y de primera intención, doctor López, sabemos que estamos viviendo un momento, como yo le llamo, sin precedentes. Estamos viviendo un momento complicado, un momento duro, un momento que jamás quizás usted podría ver cuando despidió el año pasado que esto podría llegar. Yo recuerdo haber interaccionado con usted durante el mes de agosto en un evento extraordinario que tuvimos en Chile, donde, oye, atendimos más de 1,350 personas en un evento. Y recuerdo que jamás nos pasó por la mente que una situación como esta hubiese pasado, ni siquiera hace 2 meses atrás, y de momento, ¡boom!, aquí estamos. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está Colombia hoy ante esta situación del COVID-19? Bien, los datos oficiales, que son los que se manejan y que el gobierno día a día transmite a través de sus canales oficiales, hablan de cifras de superior ya a los 24,000 contagios, sobre 700 decesos, y todavía no se alcanza a aplanar la curva, que es lo que más inquieta. Ten en cuenta que lo que te acabo de comunicar es más o menos una constante que está pasando en Latinoamérica y que asusta, por ejemplo, a las organizaciones internacionales de salud. Ya la OMS ha dicho que el próximo foco de la pandemia va a dejar de ser Estados Unidos para convertirse en Sudamérica o Latinoamérica. Y eso es algo que como latinoamericanos y ciudadanos también del Caribe nos va a golpear muy, muy fuerte. Sí, y es bien interesante ver ese punto porque fíjese que de primera intención, cuando uno mira los números a nivel global, uno se da cuenta del desbarajuste que hubo en China, en Italia, en España, luego en Estados Unidos, y los países latinoamericanos, incluyéndonos Puerto Rico como país latinoamericano, que no eran unos números tan alarmantes, pero sin embargo, hemos visto en los últimos días una predisposición de los gobiernos a entender que la economía tiene que correr. Y obviamente la preocupación está si en efecto la gente ha tenido la suficiente madurez para entender
que ya de esto dejó de ser un evento que nos afectaba de una manera, digamos, rutinaria o de una manera especial para convertirse en un evento con el cual nosotros vamos a tener que vivir o vamos a tener que convivir, y que quizás ahora vamos a empezar a ver a los diseñadores diseñando mascarillas o tapabocas, como le llaman ustedes, y guantes de diseñador, porque en efecto eso llegó para quedarse por un buen tiempo, porque no sabemos hasta qué momento esto se va a mantener. Queremos saludar directamente desde la ciudad de Toluca, México, a la doctora Janet Rodríguez. También tenemos directamente desde Colombia Andrea Montoya, que está conectada con nosotros. Tenemos a Patricia Rodríguez saludando desde la ciudad Madero en Tamaulipas. Así que mucha gente conectándose. Tenemos por aquí también la doctora Tey Álvarez, directamente desde Toluca, México. Tenemos a la profesora Ciara Balseiro Cruz desde Puerto Rico. Desde República Dominicana, San Pedro de Macorís, Javier Medina Silvestre, y obviamente el doctor José Cruz Rodríguez, que es el animador de un programa extraordinario que se llama Negocios con Café, y obviamente rápido tirando la cizaña, que si se puede o no se puede creer en esos números. Tenemos también directamente de Toluca, México, a mi amigo personal, el doctor Jonar del Sol, directamente desde ICIMA, Instituto ICIMA en México. Así que, bueno, mi querido amigo, entonces, viendo el evento que estamos trabajando, es necesario, de la parte de usted, que es un experto en el área de la conducta y en el área profesional, y estoy buscando por aquí elementos, vamos a hablar un poquito hoy de cómo se comporta el cerebro ante niveles de estrés y este confinamiento que estamos teniendo. Así que desde la perspectiva para abrir esta discusión, de primera intención, me gustaría que me explicara qué relación puede existir entre estos tres conceptos: cerebro, estrés y confinamiento. Bien, primero que todo, definamos rápidamente lo que es estrés. Generalmente, a veces las personas culturalmente tienen la impresión de que el estrés es algo que entra al organismo, pero es todo lo contrario, porque el estrés es una respuesta psicofisiológica. Es decir, tiene una carga neurobiológica importante que afecta la estructura y función y genera y se observa, es decir, genera una respuesta observable que es en el comportamiento y en el soma o la fisiología. Punto 1, ¿qué es el estrés? Punto 2, el confinamiento. Bueno, el confinamiento es una situación como la que estamos viviendo todos, ya se ha estudiado, no necesariamente en esta coyuntura es novedoso todo tipo de estudio que se haga en el contexto actual, pero el confinamiento es una situación donde las personas perciben que sus libertades están restringidas. Y no es solo las libertades, sino los efectos que genera. El confinamiento se ha estudiado, estimado, sobre todo en ámbitos militares. En el área militar se ha estudiado mucho, pero estudios acerca de confinamiento bajo situaciones virales, más allá del ébola, de las situaciones africanas, no ha sido gran significativo. Por tanto, es bastante novedoso. Entonces tenemos el concepto de estrés, el concepto de confinamiento. Y el otro concepto es el cerebro, ¿no? Entonces, eso va a depender a quién se lo preguntes, porque si se lo preguntas, dependiendo la tradición que quien está detrás hablando, pero ¿quiénes somos nosotros? O sea, quien está hablando aquí, el interlocutor como tal, no soy realmente yo. El que habla realmente es mi otro yo, y mi otro yo es mi sistema nervioso, porque quien habla no es más que un vehículo de ese sistema nervioso. Entonces, ¿qué es el cerebro? No es más que nuestro sistema nervioso, es un sistema tálamo-cortical que tiene unas terminales, un vehículo de transporte que es el cuerpo, a través del cual se comunica, siente, percibe la realidad y el mundo. Por tanto, todo lo que le ocurra al sistema nervioso va a repercutir sobre el sistema nervioso y directamente sobre el ambiente. Entonces hay una relación bien interesante. A veces la gente piensa, ¿te acuerdas el año pasado en el evento chileno que decíamos eso? La gente piensa que las neurociencias es un reduccionismo biológico.
y están equivocados. Hay un reduccionismo ambientalista, porque el ambiente tiene la capacidad de generar, de hacer que el sistema nervioso genere cambios y adaptaciones. Entonces, lo que existe es un ambiente agresivo y en este caso, el confinamiento está poniendo las reglas del juego y está generando una serie de respuestas psicofísicas, algunas de ellas desadaptativas, y por eso se pueden expresar algunos cambios anatomofuncionales, cambios fisiológicos, cambios neurobiológicos y por tanto se puede alterar un poco la salud mental observable en los patrones de comportamiento. Mira, interesante ese planteamiento que estás trayendo, doctor, porque fíjate que ha habido muchas investigaciones que inclusive, por ejemplo, con los presos que se les asigna el confinamiento solitario, ¿verdad? Los presos de máxima seguridad que pasan 23 horas al día encerrados, quizás en confinamiento. Y se ha estudiado la respuesta de estas personas ante ciertos estímulos. Desde la perspectiva psicológica, usted como psicólogo profesional de la conducta, ¿qué nos podría decir de un efecto directo que pueda tener el confinamiento en el comportamiento del ser humano, es decir, en esa conducta manifestable? Porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, las emociones se generan, pero lo que se visualiza es la conducta que se manifiesta. ¿Qué efecto podría tener el confinamiento de manera directa sobre el ser humano que, en contra de su voluntad, ha sido encerrado? Bien, la pregunta es difícil de responder porque el concepto ser humano es una categoría semántica. Tendríamos que discriminar los niños y el rango de edad de los niños. Hay niños que ni siquiera esto le va a afectar en nada. Hay niños en edades después de los 5 o 6 años que no les afecta mucho dependiendo de las características geográficas donde estén. Dicho eso, al adolescente le afecta de forma diferente al adulto joven y al adulto mayor. Bien, entonces, ¿cómo afecta esto? Si separamos un poco la parte neuro, ya que me hace una pregunta muy ambientalista, muy desde el comportamiento, bueno, por ejemplo, aquí en Colombia, en un webinar que nos invitaron para unas ramas del Poder Judicial, llamaba la atención el coordinador nacional del tema de atención psicológica por la pandemia, informaba que estaba siendo interesante todos los trastornos mentales que se estaban expresando durante la situación de pandemia. Por ejemplo, el tema para conciliar el sueño, algo tan simple, alteraciones del sueño, que no es solamente psicológico, que tiene una carga biológica importante. Dos, cambios en hábitos, que es lo más complejo, porque es que esto está generando un cambio de hábitos y a algunas personas le está generando temor salir a la calle. Entonces está generando fobias. Hay gente que está preocupada por salir a la calle. Esto va a generar y está generando efectos en la comunicación social entre las personas. Esto está generando, hay casos inmensos reportados en varios países suramericanos de maltrato intrafamiliar. Entonces hay temas de pareja. Hay una cosa, no es mi área, pero me llama la atención, como que la gente no estaba tanto tiempo junta y que ahora al estar junta tienen que darse cuenta con quién se casaron. Necesitan terapia. Sí, gente que vivía y convivía 2 horas al día y chao. No sé, entonces sí ahora se están expresando unas cosas interesantes. Alteraciones del estado de ánimo son las más prevalentes. Ten en cuenta, estimado, que los trastornos del estado del ánimo son más de 800 millones en el mundo. Por tanto, ahora, bajo esta situación de pandemia, donde además existen covariables que comienzan a afectar el estado de ánimo, por ejemplo, la economía, la percepción de seguridad del trabajo. Eso afecta el estado de ánimo. La percepción del futuro, eso afecta el estado de ánimo y el bienestar, y con ello puede venir la sintomatología depresiva y viene todo un cambio dopaminérgico, serotoninérgico interesante. Mira, qué punto interesante ese efecto que trae, porque de primera intención se habla, por ejemplo, del efecto del COVID, y después que uno se mete dentro del proceso nos damos cuenta
que el efecto mayor a nivel emocional de la persona no necesariamente es el miedo a contagiarse con el COVID, es precisamente esos elementos estresantes que tú acabas de presentar, como por ejemplo son la seguridad alimentaria de la familia. Ahorita estaba yo participando de un evento donde una persona explicaba con evidencia y extraordinariamente decía que mientras quizás él estaba en su casa cogiendo en la nevera qué tipo de alimento iba a preparar, porque ha cocinado todo el tiempo y subiendo sus platos a las redes sociales para mostrar en qué se está desempeñando en la cocina, quizás el vecino del lado estaba pensando qué rayos iba a conseguir para que su familia coma. Entonces el nivel de estrés en las personas es totalmente distinto. Y si lo miramos desde el punto de vista de que todos estos elementos externos se convierten en estresores, y que el estresor es el mismo tanto para ti como para mí, pero que lo que quizás marca la diferencia es la forma en que yo asimilo ese estresor. Porque si yo asimilo el estresor como un elemento, por ejemplo, de miedo, eventualmente la emoción de miedo se va a transformar y quizás la reacción conductual que tengas de parálisis, de no, que no me importe nada, pero si yo lo asimilo, por ejemplo, con afrontamiento, entonces ya ese nivel, esa emoción que se va a demostrar no necesariamente es miedo, sino que la emoción puede ser lucha y eventualmente se va a traducir en una conducta de resiliencia, por decir algo así. Así que tomando ese punto de perspectiva, estamos viviendo ante una sociedad que no importa que el gobierno hable y diga, estamos paliando los efectos económicos de esta manera, estamos apoyando de esta manera, estamos suspendiendo las moratorias, pero ¿y el aspecto emocional? ¿Qué poco se ha visto del cuidado del aspecto emocional de las personas? Y obviamente los psicólogos y los psiquiatras están hablando de una crisis que se avecina, marcada principalmente por el estrés postraumático. ¿Qué comentario le merece? Es que es muy complejo porque son varios elementos, Juan. Uno podría ser incauto e ingenuo al solamente irse con los cambios neurobiológicos o los efectos psicológicos y descartar la variable ecológica o ambiental en su conjunto. Me explico. Una persona que en enero en nuestro país, en este hemisferio, compró un automóvil bajo bajo el supuesto de que tenía un salario determinado y que compró un automóvil y paga la hipoteca de la casa y el automóvil es un nuevo automóvil de estos bien modernos y lo tiró a 5 años, proyectando que otros negocios iban a salir para en 2 años pagarlo. Ya es una persona que tiene una visión económica en promedio, la de muchos, no voy a juzgarla. Entonces se viene esta situación. Entonces, eso va a generar un efecto más importante que va a agudizar su situación de estado de ánimo. Diferente una persona que tiene poco o que debe poco o que tiene algún tipo de seguridad económica. ¿Me hago entender? Eso Señor. quiero dejarlo muy claro. Yo no estamos hablando de política, estamos hablando de números, de cómo la economía afecta la cognición y el comportamiento. Un matiz, aquí todo el mundo, aquí hay un montón de empresas, perdón que me voy a salir un segundo. No, adelante, Aquí hay adelante. un montón de empresas que han dicho que se van a declarar en quiebra porque no pueden pagar. Pero si nos hacemos esta pregunta, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años con estas empresas y sus ganancias? ¿Y cuánto de esas ganancias han invertido para fondos de riesgo? Y en promedio, del 100% de las ganancias reinvierten solo el 4%. Entonces, eso es lógico, por lo cual ahora no logran sostener en las vacas flacas. Entonces, pasa lo mismo con las empresas, pasa lo mismo con las personas, pasa lo mismo con el sistema nervioso. Es curioso cómo un evento casi cósmico de allá, de miles de kilómetros, afectó, estoy hablando de Wuhan, afectó toda la vida social del planeta. Somos un ser vivo completo. Entonces, como un tema ambiental, como la economía, y si lo sumas bajo una situación viral, puede afectar, puede comprimir, puede generar una atrofia cortical de largo plazo. Cuando hay depresión,
o sintomatología depresiva de carácter sostenido, hay atrofia cortical y eso es fácil de demostrar. Y entonces te estoy hablando de que el fenómeno es complejo y como es una situación extensa donde hay una visión muy particular, que no voy a hablar de ella, que es la visión económica y que es importante y que se está relativizando ahora la salud. Date cuenta, si te pones a mirar los casos de Puerto Rico, que son los casos del mundo, en promedio, por cada 4 personas que se contagian, una muere. O sea que un cuarto de la población podría morir por la pandemia. ¿Me hago Es entender? interesante ese punto. Entonces, Sí, te siga. cierro. Perdona, yo sé que este es otro estilo, pero te cierro. Entonces, esto de manera prolongada va a generar un montón de efectos sobre la salud. Extraordinario, extraordinario punto y un punto de vista diferente, pero muy cierto. Saludos desde República Dominicana, mi querida Dorisa, mi amor. Un beso. Gracias por estar como siempre. Tengo por aquí también saludos desde Puerto Rico, mi querido compañero de lucha, profesor Isaac Esquilín. Tenemos desde República Dominicana, San Pedro de Macorís, Dominga Guzmán. También saludos para mi amiga Olga García del Escuadrón de la Radio que está con nosotros hoy. Tenemos saludos para David Medrano también y mi compañera Juliana Rentas de allá de Ponce, del área de los temblores del sur de Puerto Rico. También la psicóloga, la doctora Silvi Rivera, conectada con nosotros a esta hora. Y nuestro compañero en República Dominicana, Carlos Danilo Pestana. También saludos, saludos. Oye, desde Pasto, Colombia, desde el sur de Colombia, básicamente tenemos a Carmen Delgado que nos está saludando también. Tenemos también a Iliana Torres, quien es trabajadora social escolar aquí en Naranjito, en Puerto Rico. Desde Chile, Paloma Consuelo Meriño nos está saludando desde Chile. Y tenemos también a mi querida maestra Doris, de aquí de Puerto Rico, que se encuentra conectada con nosotros. Invitamos a cada una de las personas que están conectadas que aprovechen el momento, hagan la pregunta, para que tenemos aquí un experto en cognición, un experto en conducta humana y cómo el tema que estamos trabajando hoy, cómo el estrés y el confinamiento se relacionan con el cerebro y cómo reacciona el cerebro ante diferentes estímulos. Así que aproveche, haga sus preguntas para nuestro compañero, el doctor López, mientras nosotros continuamos aquí y continúe compartiendo la página para que más gente reciba esta información. Entonces, doctor, estábamos hablando precisamente de los efectos que tiene sobre el cerebro cantidades extraordinarias de estrés. Hemos mencionado en muchos programas anteriores que el cerebro es maravilloso. O sea, el cerebro tiene unas funciones que cuando usted las describe, es algo decirle, es imposible todo lo que puede hacer el cerebro. Pero así como se comporta el cerebro, también estímulos sencillos pueden tomarlo de tonto o pueden mover que el cerebro se manifieste de una manera extraordinaria. En esencia, ¿qué efecto directo tiene o qué se puede visualizar cuando el cerebro está en condiciones normales y cuando el cerebro está abarrotado de estrés? ¿Qué efectos inmediatamente quizás físicos, fisiológicos se pueden captar en un cerebro estresado? Bien. Yo, cuando formo gente en una de mis áreas más fuertes que tiene que ver con envejecimiento, siempre presento 2 imágenes, ¿ya? 2 imágenes, eh, Plantillas, ¿sí? sí, sí, pero son de imagenología, ¿no? Ahora se me olvidó la técnica, perdón. Y en un al lado presento la característica de un paciente con enfermedad de Alzheimer que se alcanza a ver la hiperintensidad de la sustancia gris, se alcanza a ver el ensanchamiento paraventricular, la reducción de cisuras y ensanchamiento de los surcos. Y después al lado pongo otra imagen y le digo, ¿qué ven? Y es un paciente con depresión. Y el cerebro de un paciente con depresión evolutiva o con una sintomatología depresiva tiende a comprimirse. Entonces, eso depende de la característica etaria, ¿no? Dicho eso, tú puedes encontrar en pacientes con depresión o con trastornos de ánimo
o con alteraciones del ánimo, puedes encontrar desde desórdenes ambientales, psicológicos, hasta disfunciones difusas a nivel cerebral. Por ejemplo, tú puedes encontrar daños corticales o subcorticales. Por ejemplo, tú puedes encontrar, debido a una situación estresante altamente significativa y negativa, tú puedes encontrar déficit disejecutivos que afectan algunos circuitos que irradian hacia regiones dorsolaterales o ventrales o mesiales de la corteza prefrontal, y con eso vas a ver manifestaciones disfuncionales del comportamiento en un contexto social. Puedes ver alteraciones de algunos neurotransmisores o déficit de algunos neurotransmisores que va a hacer que la cognición social o el comportamiento social sea más desinhibido. O sea, tú puedes ver como el experimento de Seligman, que es un experimento viejísimo, pero fantástico, cómo los sujetos experimentales que están sometidos a una carga de estrés negativo, un grupo de ellos, al ser expuesto con los otros sujetos no experimentales, no expuestos a la situación, tienen un grado de compresión que hace que generen comportamientos agresivos. Por tanto, pueden haber alteraciones amigdalinas inclusive, y otro grupo de sujetos que han sido expuestos a situaciones altamente agresivas y después son expuestos a un grupo a un grupo de control, no expuesto al estímulo agresivo, pueden desprivarse de la socialización, perder el apetito, lacerarse y autoeliminarse, que es el suicidio, que es la máxima de la conducta compleja, por decirlo así. Tú puedes ver atrofia cortical, puedes ver inclusive efectos coronarios que después se vuelven efectos vasculares, puedes ver problemas sobre la salud, tipo hipertensión, y después te queda el evento vascular en el cerebro, no sé, hemorragia, pero son más comunes las isquemias asociadas a presiones debido a situaciones de estrés. Puedes ver brotes psicóticos, o sea, puedes ver alteraciones cognitivas donde la persona se disocia. Puedes ver, te estoy enumerando un montón de cosas, perdón si salto No, no, con... está bien, adelante, adelante. Puedes ver desórdenes de comportamiento parecido a déficit de la atención. Hay algún daño que por compresión y presión de la situación estresante genera daño subcortical a nivel de la sustancia gris, y es una persona adulta que es sana y después comienza a generar problemas atencionales y cognitivos. Nunca tuvo TDAH. Entonces es bastante difuso. Por eso se le conoce como alteraciones o disfunciones difusas o alteraciones difusas debido a una situación ambiental. Aquí la máxima es la siguiente, Juan, que uno puede alterar un neurotransmisor con otro neurotransmisor, y eso se viene haciendo hace un montón de tiempo, y eso se logra a través de un fármaco. Pero también podemos alterar un neurotransmisor con una acción humana, con actividad física o con una situación gratamente o no gratamente estimulante. ¿Estamos? Sí, Y señor. eso puede generar una red muy difusa de alteraciones. Por ejemplo, te puede generar alteraciones en el sistema reticular, que es a nivel del tronco del cerebro, y con eso se altera el sueño, se altera la atención y sobrevienen un montón de cosas. Mire, doctor, qué interesante ese punto que usted está trayendo, precisamente porque es lo que estamos viviendo y es lo que precisamente predicen los psiquiatras, la Asociación Americana de Psiquiatras, que precisamente todas esas condiciones que usted ha enumerado son posibles y que se van a reflejar como consecuencia de todo este estrés que se está viviendo y del estrés postraumático que va a generar, como genera cualquier momento o elemento de crisis. Entonces, vamos a entrar ahora, ya en la segunda parte del programa, a hablar un poquito de usted ya, del aspecto clínico, digamos, de psicólogo, que me toque esa parte. Si yo soy una persona que siento que llevo 3 meses encerrado, bueno, yo todavía estoy cuerdo, ¿eh? Pero conozco algunas personas que llevan 3 meses encerrados, que si pudieran brincar, van a brincar a donde sea. La pregunta es,
elementos de control interno, que yo puedo empezar como técnica de autocuidado. Primero, el yo reconocer algunos elementos que me permitan a mí reconocer que estoy siendo afectado emocionalmente, porque fíjense que uno de los elementos principales cuando empiezan a ocurrir este tipo de problemas emocionales es que usted no lo nota de primera intención, lo nota la gente que está alrededor suyo, con las manifestaciones conductuales que usted está teniendo, que de momento usted es una persona muy amable y de momento usted está muy irritable. Así que de primera intención, ¿qué elementos yo como ser humano, antes de entrar a la parte de prevención y de cómo puedo aliviar, qué elementos yo puedo utilizar o qué ejercicio puedo utilizar o cómo puedo darme cuenta de que lo que me está pasando en efecto me está afectando emocionalmente? ¿Cómo me puedo dar cuenta que esto me está afectando? Que me está tocando. Eso es casi imposible de responder porque eso a todos nos está tocando, a todos, de una u otra forma. El inicio de esta entrevista, reunión, charla, era en otra parte de mi casa. Y te dije, ¿por qué? Porque tenía un problema. Entonces, imagínate, es algo tan básico como una entrevista y trastoca un montón de cosas. Sí, El pero tener, vamos a enfocarlo, o sea, yo como ser humano estoy presentando, o sea, yo me conozco como ser humano, sé mi información y de momento empiezo a darme cuenta o la gente empieza a decirme a mí, mira, cógelo suave, bájale dos, como decimos aquí en Puerto Rico, o sea, tú no eras así, ¿qué está pasando? ¿Qué señales yo puedo estar pendiente para darme cuenta de que en vez de actuar para trabajar con la gente que está alrededor, tengo que pensar en mí y tengo que empezar a trabajar ejercicios de autocuidado o ejercicios de prevención? bien, si hablamos de semiología y señales, hay que estar pendiente de cambios de humor o variaciones del estado del ánimo, el tema de algunos hábitos, si han surgido hábitos desadaptativos en todo orden de cosas, desde el aseo hasta, no sé, las relaciones diarias, identificar si la persona, cómo está la respuesta emocional, si es lábil o no es lábil, en otras palabras, si tiene gatillo ligero, más ligero de lo común antes de la pandemia, es un mal signo. Si está muy pendiente de las noticias, hay que cogerla con calma con las noticias. ¿Ya? Eh, y sobre todo, dejar que el otro te hable, porque el otro es el reflejo de lo que uno hace que realmente no se ve. Repite eso, que eso es bien interesante. Repite eso de nuevo. Dejar que el otro te refleje lo que uno no se ve. Es que yo me veo en el espejo todos los días y yo me veo fantástico. Y mi esposa me dice, estás gordo. Pero yo me veo delgado, pero mi esposa me dice que estoy gordo. Entonces yo tengo que hacerle un poco de caso a ella. Entonces cuando alguien me dice, mira, es que fuiste muy agresivo con fulano de tal, pero yo no creo, pero es que el otro te vio. Entonces dejar que el otro que interactúa contigo te diga un poco las cosas, además de identificar estos cambios, ¿no? Pero es difícil, estimado, es difícil. Entonces, en este tipo, uno de los elementos principales, como mencionaste ahorita, es que la gente está desarrollando una fobia y principalmente esa fobia de salir afuera. Y estaba hablando el otro día con una persona que estuvo conectada en un evento que estuvimos participando, que nos escribió, mira, yo soy fulano de tal, fui contagiado con el COVID, estuve mes y una semana para que pudiera dar el IgM nuevamente negativo y decir que estoy fuera y que superé la enfermedad. Se supone que tengo los anticuerpos, pero no me atrevo a salir de la casa. No me atrevo a salir de la casa. Y eso va precisamente afectado de un momento de ese elemento. Otro elemento extraordinariamente es, por ejemplo, los cambios drásticos en la rutina del trabajo, especialmente los educadores que se acostaron enseñando presencial y se levantaron con una computadora y una cámara al frente, gente que nunca pensó hacer eso. Entonces, tenemos otro síndrome que está afectando, que es el síndrome de burnout o la quemazón, que en efecto a las personas que trabajan en el área de salud y a los docentes a quien más duro le está dando ahora mismo. O sea, todos estos efectos están llegando, están aterrizando en cada uno de nosotros. Sin embargo, no se ve mucha ayuda para este tipo de elementos. Y a esa es la parte final del programa, la quiero dedicar precisamente a eso. Usted como especialista en conducta humana, como doctor en el área de psicología y neuropsicología, ¿qué podemos hacer? Para técnicas, por ejemplo, olvídese de que
en este momento de crisis, como se mencionaba ahorita, en el momento en que todo está corriendo normal, estamos en equipos de trabajo, funcionamos en equipos de trabajo, pero en el momento de crisis no está solo, literalmente está solo. Entonces, técnicas de autocuidado, técnicas que yo puedo empezar a desarrollar para bajar niveles de estrés. Mencionaste una interesante que se ha recalcado y es el hecho de estar pendiente de las noticias. La realidad es que eso es un estresante extraordinario porque lo que va a pasar, usted no lo controla. Te va a controlar cómo reacciona a eso. Así que háblame un poquito de tú como psicólogo y vamos a pensar que yo soy tu paciente ahora mismo. Yo llegué a donde te digo, doctor, estoy estresado, no puedo vivir, no puedo dormir, deme algo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Me encantaría dar una respuesta biomédica y prescribir un fármaco para que te solucione el problema durante unas 4 horas, pero no va a ser así. Dicho esto, esto no funciona como una píldora, estimado, porque es caso a caso y hay que hacer un diagnóstico o una evaluación y mirar factores predisponentes y desencadenantes y predisponentes, antecedentes predisponentes y desencadenantes del comportamiento desadaptativo en términos psicológicos o funcionales. Pero habiendo dicho esto, generalmente el control de la información es fundamental, que la gente controle la información, porque la gente está compleja, es porque todavía no entiende. Tenemos un enemigo que no le entendemos, por eso es parte de la fobia. Primero, el control de la información. Segundo, tiene que ver con la aceptación. Esto es como la muerte. Esto llegó, se va a ir algún día. A mí no me preocupa que se vaya, a mí me preocupa que queden otras cosas, pero eso es otro tema. Por ejemplo, que queden algunos sistemas laborales instaurados, eso sería terrible, pero bueno, eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, luego de la información viene la aceptación. Hay que aceptar que hay cosas que se pueden controlar, hay cosas que no se pueden controlar. Cuando uno entiende de que esto está y va a seguir estando y no está en el control de uno, uno baja un poco la guardia. Y si no lo baja, bueno, te vas a volver loco. Tercero, hay algunas técnicas que vienen de modelos cognitivos conductuales o de algunos enfoques clínicos que te permiten desde estrategias de relajación. Hay unas que provienen tipo meditación, hay unas que provienen y están asociados con control fisiológico de respiración, hay algunas que están asociadas con meditación. Eso es para cada persona. Depende de la persona si le camina esto, ¿no? A las técnicas de relajación. Tiene también que ver otro con generar hábitos o estructuras dentro del marco de la cuarentena. Hay que tratar de seguir con la vida. Es decir, hay que tratar de levantarse, bañarse, cambiarse y ponerse ropa. No necesariamente todos los días vamos a estar formales frente a la computadora, pero hay sí que hay que tratar. bañarse todos los días. Sí, claro. Y hay que tratar de seguir unas secuencias, hay que alimentarse, hay que tratar de cuidar el sobrepeso, porque hoy vamos a ver si la ropa nos queda después de esto. Hay que tratar de hacer algún tipo de actividad física, porque, por ejemplo, la fascitis plantar es terrible. La falta de actividad física en una persona sobre 40 años puede estar acostado en una cama durante unos días puede hacerte perder hasta el 15% de masa muscular. Wow. Entonces, tiene que ver con un poco de actividad física, tiene que ver con, yo no soy muy existencialista y fenomenológico en mi práctica clínica, pero tiene que ver con ordenar tu vida y ordenar tus prioridades y seguir camino hacia adelante, algo así como la esperanza. Y tiene que ver con controlar los esquemas de pensamiento irracional que a veces pueden salir. A veces tenemos ideas irracionales que fluyen más rápidamente en contexto de aislamiento, que no es lo mismo que confinamiento. Porque durante el confinamiento yo puedo estar con mi núcleo familiar, pero durante un confinamiento, si yo vivo solo, eso me va a dar más duro, porque los efectos psicológicos, neurológicos, psiquiátricos y neuropsicológicos del aislamiento social son terribles. Doctor, le está saludando a Aide Salas desde México. También
Claudia Fabiola desde Tocopilla, Chile. Muchos Qué bien, saludos. mi antiguo Eh, país. tenemos a Cristina Carrasco que dice muy interesante, muchas gracias. Tenemos a Arturo González directamente desde Toluca, México. Tenemos también por aquí un saludo desde Medellín, Colombia, al doctor Santiago Restrepo, que ha estado con nosotros en varios proyectos. Nos dice Andrea Montoya, y vamos a escuchar este comentario, totalmente de acuerdo. Algunas personas se ven afectadas por su economía, otras por las relaciones afectivas que realmente cambiaron, la forma de asumir el teletrabajo y la vida social, que sin duda alguna es importante para nuestras vidas. Como sociedad me preocupa la situación de muchos niños que tienen que cargar con el estrés de sus padres y la intolerancia que se ha generado. ¿Qué comentario le merece? También, ya mismito, doctor, me va a reaccionar a eso. Me pregunta Claudia Fabiola que si existe alguna técnica que le ayude a dormir, porque nos ha afectado totalmente, que nos está causando insomnio. Así que vamos con esas primero. El Vamos a hablar. sueño. ¿Alguna Bien. estrategia para dormir, doctor? Que no sea una pastilla, por favor. Oh, no, yo he hecho estudios de fármacos, no te preocupes, pero estimada, para dormir hay que tener cuidado. Algunos hábitos importantes, por ejemplo, que el tiempo entre dormir y la exposición a algún medio audiovisual sea distante. Por ejemplo, no terminé de trabajar pegado a la computadora, que eso me genera mayor actividad cortical y por tanto hay una actividad eléctrica del sistema reticular activante hacia la corteza y estoy ahí pegado, pegado, pegado. O sea, hay que reducir, no, distanciar los tiempos entre la exposición a medios audiovisuales bien luminosos y el tiempo de acostarse. Uno. Dos, la alimentación tiene que estar espaciada también, bien larga y bien dispar respecto de cuándo cené, cuándo me acosté. Eh, por ejemplo, algunas dietas, esto yo lo voy a decir aquí, no sé si va a causar un poco de sensación. Cuando se duerme mal, afecta la dieta. Ok. Porque cuando se duerme mal, al otro día hay dos efectos: irritabilidad e hipersensibilidad a la luz. Y el otro efecto es ansiedad. Entonces, yo he dormido poco, tengo los dos efectos primero que dije, además me da un poquito de ansiedad, Y se acabó la nevera. y como más. Y hay un efecto cognitivo bien documentado, que es el problema con la memoria episódica. Entonces, cuando duermo menos o tengo problemas para conciliar cantidad o calidad de sueño, al otro día, pregúntale a cualquier psiquiatra, te lo va a decir, va a tener problemas ansiógenos, va a subir de peso, va a comer más y va a tener problemas de memoria. Dicho eso, hay que tratar de controlar alguna información que afecta. Uno identifica algunas noticias que te afectan más, que te afectan menos. Entonces hay que estar menos expuesto, como yo, que no me tomo una taza de café a las 4 de la tarde porque estoy arriba de la pelota hasta las 3, 4 de la mañana. Entonces hay que identificar caso a caso las situaciones que te afectan y tratar de reducir la exposición antes de acostarse a dormir. La actividad física es importante. Un poquito de actividad física, no necesariamente de acostarse, pero un poquito de actividad física durante el día es beneficioso. Ya de ahí hay algunos rituales, que es un vaso de leche, que una buena ducha, pero controlar algunos factores cognitivos, informacionales, de algunos sistemas ópticos, visuales o de estímulos, y bueno, y la alimentación antes de acostarse. Mire, el doctor Santiago Restrepo nos pregunta desde Medellín, Colombia, hablando del síndrome de burnout, el síndrome de quemado. Dice que es más común, obviamente, lo que ya mencionamos ahorita en personal de salud y educadores, y en esta época de crisis se ha disparado, se ha exacerbado. ¿Qué se puede hacer desde casa y desde la empresa con la idea de combatir probablemente los efectos de este síndrome hoy en día? Sabes que no es mi área de experticia, así que si me equivoco, disculpa. Es complicado porque a mí me dan miedo otras cosas. O sea, yo vengo conversando esto en otras redes, no necesariamente porque tengamos una visión de futuro, sino que
El, eh, el- el- mira, el principio sobre cuál está cimentada la neurociencia y el estudio del comportamiento es la predicción de la conducta. Y nosotros somos por excelencia predictores del comportamiento. Entonces, estas cosas, algunas se veían venir. A mí ahora no me preocupan los efectos de la empresa, me preocupan son las decisiones que tomen algunas empresas corporativas para que algunos sistemas económicos se abulten en contra de empeorar la salud mental. Y ya he visto en algunos países, no voy a mencionar ninguno, que algunos modelos virtuales llegaron para quedarse y es No un lo menciona para que no despropósito. te, porque después no te invitan, lo sé todo, ¿ah? Por eso es No que no lo sé, mencionas. entonces a mí me llama la atención que efectivamente las empresas están tomando decisiones sin asco, así le dicen en Chile, en donde están descartando por no tener eh, una espalda más robusta para las crisis y por la debilidad de muchos estados de no obligarlas a tener mayores márgenes para las vacas flacas. Dicho esto, lo que se puede hacer, hay muchas empresas por otro lado que son responsables y que han respetado la seguridad laboral de los empleadores, perdón, de los empleados, eh, y bueno, aquí en Colombia se está legislando para que se corten los horarios de trabajo, porque se ha dado cuenta que se ha expandido demasiado. Mira, aquí uno de los proyectos que yo estoy trabajando precisamente con docentes, porque sabemos que el síndrome de burnout afecta extraordinariamente a los docentes, es precisamente a través de un proyecto que estamos haciendo de PBIS, a través de A+ Education, que es una empresa que le está dando servicio a los docentes, y precisamente viendo la situación que está ocurriendo en un plan de trabajo que estaba estructurado con ciertas estrategias, se incluyó precisamente, doctor Restrepo, unas estrategias de autocuidado específicamente para poder darle apoyo a esa persona que precisamente está siendo aniquilada, porque definitivamente el trastorno del síndrome de burnout aniquila literalmente la forma en que una persona se desempeña. Tú puedes tener el compromiso más grande que puedas tener, tú puedes tener la actitud más grande de trabajar, pero cuando llega un momento en que tú caminas y sientes que das un pasito para adelante y dos para atrás, que nadie te escucha, que todo el mundo está en otras cosas, entonces todo ese compromiso que tienes se convierte en desmotivación y llega un momento en que se empiezan a generar emociones y no tienes la capacidad suficiente para razonar sobre esas emociones y la conducta que se exhibe. Obviamente la nota todo el mundo y tú vas a ver el elemento. Así que hay unas estrategias que se pueden utilizar de autocuidado. Yo como persona, por eso le preguntaba ahorita al doctor cuando iniciábamos, el hecho de que yo tengo que tener algún momento, algún síntoma de decir contra, pero si anteriormente yo hacía esto y me gustaba, ¿por qué ahora no me gusta? Usted puede estar padeciendo síndrome de la quemazón y sí es bueno empezar a trabajar con destrezas de autocuidado y no hay que pagar un curso de mindfulness, no hay que pagar un curso de mindfulness de eso. El lunes vamos a tener aquí gratis para que usted lo vea. Pero también hay estrategias de respiración, como muy bien trajo el doctor ahorita, que te permiten relajarte y que permiten trabajar de una manera distinta. Andrea Montoya nos dice, desde Colombia también, nos dice que estimular la salud mental, emocional, con actividades que nos permitan asumir retos de aceptarnos y aceptar a los demás con sus particularidades. Tenemos también por aquí, te saluda Pablo Román, nuestro compañero director ejecutivo de Vinca, que está conectado. Y Un Pablo Román te abrazo, dice, Pablo. te envío un abrazo también a ti, siempre un gusto escucharlo. Tenemos por aquí también nuestra amiga psicóloga, la doctora Yajaira Díaz, excelente tema. Tenemos también desde Colombia un estudiante de educación, Juber Irizarry, saludos. Saludos de Francis Manuel, del Escuadrón de la Radio. Saludos. Tenemos también directamente desde Medellín, Colombia, la compañera trabajadora social, Alba Ruth Velázquez, que nos dice, definitivamente el estrés activa una cantidad de sensaciones físicas y psíquicas. Es un recurso de adaptación evolutiva, nos activa para la lucha o para la huida. Interesante ese tema también. Saludos desde República Dominicana, mi compañero Jason López, que también está conectado. Heidi Fernández también desde La Vega, República Dominicana, nos saluda. Así que ya estamos prácticamente, doctor, de salida y obviamente, como siempre decimos, gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros aquí en NeuroStrategy. Siempre comparte este video que es de suma importancia la información que aquí se está trabajando. Doctor, pedimos, ¿verdad?
Tenemos a la doctora Janet Rodríguez desde Toluca, México, que dice, creo que es importante dividir las metas en pequeños objetivos y evitar la pérdida de tiempo durante el día y querer terminar por la noche. Así que eso tiene que ver con la procrastinación, ¿verdad? Siempre, y es un elemento interesante lo que ha ocurrido, porque el ser humano tiende a la procrastinación. Y si lo llevamos a nivel empresarial que habíamos visto, hemos visto empresas que sabían, olvídate del COVID-19, eso lo estábamos hablando ahorita, olvídate del COVID-19. Piensa que ya las empresas sabían que la sociedad en la que estamos viviendo, la demanda que tiene esta sociedad, tenía unas demandas que no íbamos a poder suplir y que teníamos que ir evolucionando. Pero de momento apareció COVID, que se convirtió en un agente catalizador de los cambios. O sea, ya no puedes esperar más, tienes que brincar. Y sale Darwin diciendo que ahora en adelante esta evolución va a terminar en la supervivencia del más apto. Doctor, palabritas finales, consejos finales, cuénteme. ¿Qué me dice de esta crisis donde estamos relacionando estrés con cómo reacciona el cerebro y el conflicto? Dígame algo, cuénteme. Bien, tú sabes que yo odio dar recetas. Mira, yo creo mucho en la salud mental, solo que como algunas preguntas son muy abiertas, me cuesta responderlas. Creo que las personas, si tienen una buena base biológica, es decir, de fábricas también, tuvieron una buena alimentación, una buena estimulación expresada en afecto, cariño, buena educación o una sana educación, y algunas posibilidades pueden echar para adelante y pueden enfrentarse a muchas situaciones en la medida de que esas situaciones constituyan fracasos, aprenda la lección y se siga hacia adelante. Dicho esto, esta va a ser una gran lección para muchos, porque nos va a obligar a ahorrar más, a aparentar menos. Nos va a obligar a tener más vida de familia. Ojalá, espero. Vamos a tener que pensar lo que dijo el New York Times y el Washington Post hace poco: economía o ambiente, economía o personas, economía y personas. ¿Qué les puedo decir yo entonces a los auditores? Que hay que dormir, es muy importante dormir, que hay que tratar de comunicar las situaciones que pasan, que hay que tratar de seguir demarcando los espacios. A mí me ha pasado, pero trato de no olvidarlo, de que es el horario laboral hasta cierta hora y hay que convivir con la familia, de hay que tratar de hacer algunos espacios, algunos cortes para hacerse un cariño a uno mismo, que hay que asumirlo y tomarlo con calma, que hay que tomarse una buena taza de café, un vino o una cerveza de vez en cuando, y si no se puede, aguantarlo, que hay que no permitir que las ideas catastróficas nos entren a la mente o a la cabeza e identificar la irracionalidad de esas ideas. Hay que tratar de seguir adelante con el trabajo, y para aquellas personas que no tienen trabajo o que lo han perdido, porque han sido muchas, hay que decirles que hay que tener mucha fuerza, que hay que volver a sus raíces, a sus familias, al apoyo y esperar a que esto pase. Porque es que, te cierro con esto, Juan, todas las técnicas terapéuticas que existen, que se están desarrollando para el COVID, no son del COVID, ya existen, sino que la magnitud de esta situación es tan grande que supera a las técnicas. Ojo, no quiero ser agresivo. Por tanto, esto es más que una situación clínica patológica, esto es una situación existencial que hay que tratar de sobrellevarla sin que afecte la biología en nuestro cuerpo, que no hablamos mucho de eso, pero no importa, que no afecte la salud mental, que no afecte nuestra respuesta emocional y adaptativa, y lo más importante, que no afecte a las personas que están cerca de nosotros. Eso es lo que puedo decir. Doctor, nos dice Álvaro Velázquez en el comentario final que en el momento actual, mire qué mejor para cerrar este evento que tenemos, dice, en el momento actual estamos hipersensibles. Importante dejarte sentir de manera consciente las diferentes emociones, pero luego procesar la emoción y trabajar de acuerdo a la información que tienes. Interesante, ¿verdad? Estamos en este elemento, o sea, es el elemento precisamente
desemboca en la resiliencia, o sea, entender lo que está pasando. O sea, porque tampoco es que no entendamos lo que está pasando, es entender lo que está pasando y saber afrontar lo que está pasando, como dijo usted desde el principio y como se ha repetido en muchas ocasiones. No controlamos las situaciones, sino que controlamos las emociones y cómo reaccionamos ante ellas. Doctor, antes de que nos vayamos, si alguien se quiere comunicar con usted, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo consiguen en las redes sociales? Por mi correo electrónico. Adelante, pues vamos a anotarlo en el chat para que la gente lo tenga. ¿Cuál es el correo electrónico? Bien, mi correo electrónico es normanlopez01 @gmail o gmail.com y el institucional en el López 17. Perfecto. ¿Ya lo tienen? Está puesto en el chat el correo electrónico de nuestro amigo el doctor Norman López, que nos acompañó hoy desde Barranquilla, Colombia, en un tema extraordinario. Así que antes que usted se vaya de aquí, los que están conectados, por favor, comparta este video, que tiene mucha información para mucha gente que está ansiosa. Adelante, doctor, dígame. ¿Estamos set? ¿Cerramos? Un placer, para mí un placer. No alcanzamos a hablar de uno de los temas que yo abordo en niñez o en envejecimiento, pero aprovecho para comentar, los grupos extremos son los que están sufriendo más y los grupos extremos son los niños y los ancianos. Y en particular, en el caso de las personas mayores, es muy complejo la situación en todo orden de ideas. Los que están solos están sufriendo 2 o 3 veces más. Los que viven con sus parejas también. Los que tienen alteraciones funcionales cognitivas de la salud, peor. Los que tienen deterioro cognitivo se están dementizando. Los que tienen demencia están agudizando la enfermedad. Esto es terrible. Y por el otro lado, los niños que no tienen algún grado de conciencia o son anosognósicos están bien, porque están muy pequeños. Pero por otro lado, los niños que están acostumbrados a salir a la calle y ahora están encerrados, están sufriendo mucho. Y además el tema del aprendizaje, la saturación de las tareas, que los conflictos en la familia. Así que esto es complejo. Lo único es tratar de educar más a las familias. Yo aplaudo este programa, que ojalá llegue a las familias para que vean estas cosas y traten de concientizarse de la importancia de cómo soportar, paliar esta situación y estar pendiente de los grupos extremos en esta coyuntura de cuarentena, confinamiento y aislamiento. Por último, sigamos quedándonos en casa porque, ¿puedo decir algo más cortito? Todo lo que tú quieras, este es tuyo. Porque, estimado Juan, creíamos que el coronavirus era solo respiratorio. Una de las 3 razones por las cuales la gente está generando tanto trastorno y no quiere salir a la calle es, primero, porque no entiende la enfermedad. Segundo, los síntomas son muy variados y es lo terrible. Creíamos que solo era respiratorio y ahora sabemos que tiene un cuadro trombótico cerebral. Tiene efectos neurológicos gravísimos. Entonces, esto es complejo. Por tanto, quédese en casa. Yo llevo casi 2 meses encerrado. Soy el único de mi casa que sale cada 15 días. Es terrible. Tengo la ventaja de tener empleo. Veo mucha gente compleja, pero por favor, quédese en casa. Y para mí fue un placer estar aquí con ustedes. No, y lo mejor de todo, Norma, es que nosotros comprometemos a la gente en vivo y ya te estamos comprometiendo para dentro de un ratito vuelvas a regresar con nosotros para que hables de las personas mayores que es tu área de especialidad. Así que eso está comprometido, ya estaremos separando fecha para eso. Y ustedes, amigos, no, gracias por haber estado con nosotros en esta noche, haber compartido con nosotros este maravilloso tema de cerebro, estrés y confinamiento. Y te invitamos el lunes. El lunes es el momento. Tendremos con nosotros nada más y nada menos que directamente desde Argentina, desde Santa Fe, Argentina, a la doctora Natalia Rodríguez. ¿Sabe de qué va a estar hablando? Vamos a estar hablando de mindfulness, conciencia plena. Esto es un tema que mucha gente estaba pidiendo y finalmente conseguimos lo mejor de lo mejor. La doctora Natalia Rodríguez, directamente desde Argentina, va a estar con nosotros el lunes a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la tarde, Colombia y México, 8 de la noche en Argentina, y lo demás pues lo vamos a estar informando por ahí. Así que gracias por haber estado con nosotros. Comparte este video. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, Latinoamérica. Y buenas noches.